La sociología es la ciencia dedicada al estudio de las sociedades humanas, sus fenómenos colectivos, interacciones y procesos de cambio y de conservación, tomando en cuenta el contexto histórico y cultural en que se hallan insertas. En su aproximación al fenómeno de la sociedad humana, la sociología emplea técnicas y métodos de investigación científica, provenientes de diversas disciplinas y áreas del saber, la cual le brinda una perspectiva interdisciplinaria para el análisis y la interpretación. La perspectiva social sociológica es fundamental en la comprensión contemporánea de los procesos humanos. Siempre es generalizante, intenta formar una perspectiva amplia y compleja en torno a los hechos y dinámicas. Es común que la sociología incursione en los campos de la economía, las ciencias políticas, la geografía, la educación y el derecho y la psicología. Objetivo de estudio de la sociología. El objetivo de estudio que tiene la sociología es la sociedad humana. Esto abarca aproximaciones teóricas que buscan explicar las causas y significados de determinadas conductas colectivas, pero también la aplicación práctica de dichos saberes para la modificación activa de la sociedad, procurando así obtener un mayor bienestar a través del diseño de políticas sociales. Estos estudios pueden darse en base a dos perspectivas distintas: la microsociología y la macrosociología. La microsociología está centrada en la interacción social cotidiana y a pequeña escala, o sea, cara. Se ocupa de los individuos, sus familias y las unidades mínimas en que puede concebirse una sociedad. Y la macrosociología apunta más a los sistemas sociales y poblaciones a gran escala, haciendo grandes abstracciones teóricas y presentando atención a la estructura social más que nada. Ramas de la sociología. La sociología se convirtió rápidamente en una herramienta útil para el diagnóstico de las sociedades, es decir, para comprender de un modo más profundo y abarcador de cuáles son los problemas a los que la sociedad se enfrenta y de qué perspectivas distintas se lo puede analizar. La sociología posee un número de conjunto de ramas o aplicaciones. La sociología económica se trata del estudio de las configuraciones sociales que acompañan a los fenómenos económicos, como son producción, consumo, intercambio. Sociología del arte. Consiste en el estudio del arte desde una perspectiva sociológica, lo cual se traduce en su comprensión como fruto de una sociedad humana determinada. Esto quiere decir estudiar los procesos sociales que engendraron una obra de arte determinada y que por ende aparecen reflejados en ella. Sociología política. Como se podrá deducir, se trata del abordaje de elementos y temas políticos, los movimientos de masas, la ciudadanía, entre otros. Generalmente consiste en una comparación histórica de sistemas sociopolíticos. Sociología de género. Estudia las sociedades humanas haciendo hincapié en los roles de género y el modo en que las personas piensan o imaginan sus condiciones de hombre, mujer u otros géneros posibles, para comprender cómo se dan las diferenciaciones sociales en torno al tema del sexo biológico y del género. Sociología de la educación. Le compete el estudio de las relaciones entre los programas educativos, la administración de la educación, los objetivos y otros aspectos educativos. Hace un análisis del sistema educativo de un país y su impacto social. Sociología del trabajo. Se centra en el estudio del empleo, en las remuneraciones, las organizaciones, las formas profesionales, los conflictos laborales y de los sindicatos. La importancia radica en que el trabajo influye en las organizaciones sociales. Sociología rural. Busca el conocer, analizar y explicar la estructura de la sociedad rural, sus clases, subgrupos y colectividades, que se desenvuelven dentro del ámbito político, económico, cultural y particularmente social. Sociología urbana. Es la que aborda dentro de las zonas metropolitanas la interacción y la vida social, además de tener en cuenta los cambios, problemáticas y procesos de ese lugar. En breve hablaremos de los factores y condiciones sociales que proporcionaron a la sociología, así como históricos que fueron muy importantes para el surgimiento de esta. En primer lugar tenemos la Revolución Francesa de 1786 y las que se produjeron en el siglo XVII. La influencia de estas revoluciones fue inmensa y de ellas derivaron muchos cambios positivos, pero lo que llamó la atención
no fueron estos cambios, sino los negativos. Se preocuparon por el caos y desorden resultante, sobre todo en Francia, lo que hace sentir un deseo de restaurar el orden social, como señalan los teóricos clásicos como Comte, Durkheim y Parsons. Revolución industrial y el nacimiento del capitalismo fue otro factor. En la configuración de la teoría sociológica, tan importante fue la revolución política como industrial. La revolución industrial hace que las sociedades pasen de ser agrícolas a ser industriales, debido a las mejoras tecnológicas que alcanzan. Esto provoca a la vez migración de gran cantidad de personas a las ciudades, pero con bajos salarios, lo que induce a una reacción del obrero contra el sistema industrial y capitalismo, por lo que surge el movimiento obrero para la derrota del sistema capitalista. Y el tercer punto es el socialismo. Nace con la contradicción al capitalismo para solucionar el exceso del sistema industrial y del propio capitalismo. Marx apoyó el derrocamiento capitalista y su situación por ser socialista. También hubo opción al socialismo, aunque reconocían los problemas que tenían la sociedad capitalista, desarrollando la teoría sociológica en contra del socialismo y en contra de la teoría marxista e particular. Y por último tenemos el cambio religioso. Los cambios sociales tuvieron profundo efecto en la religión. Muchos de los primeros sociólogos eran religiosos y su objetivo en la sociología era el deseo de mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, Durkheim dedicó una de sus principales obras a la religión. Uno de muchos ejemplos que se pueden tomar es el de la escuela. Cuando se forman equipos y un equipo le toca a un alumno el cual no trabaja, tiene pésima actitud, una educación de casa muy mala, y esto perjudica el equipo, el cual vendría siendo la sociedad. Afectaría totalmente la función del equipo, ya que todos ponen de su parte menos él, y como consecuencia ningún otro equipo en el salón le aceptaría porque no trabaja, y ninguno quiere en su equipo a un alumno el cual no trabaja, y pone la más mínima intención en hacer los trabajos. Otro ejemplo claro es que si en tu localidad donde vives es una localidad sana, donde no tiene ningún tipo de problema y la interacción social es sana, económicamente están estables, hay espacios en donde los niños y niñas pueden salir a divertirse, hay parques multifuncionales donde los jóvenes salen a divertirse, áreas verdes donde los que quieran pueden salir a convivir en esa área. La localidad urbana donde vives es buena. ¿Y cómo influye este proceso en el cambio de sociedad? Pues es buscar la mejoría de una sociedad. Y es aquí donde entran los temas políticos y económicos, en donde se analiza el problema y dependiendo del plan político del gobierno es donde se le da posible solución. Para disminuir estos problemas o en todo caso que se encuentren bien, mantenerlos y tratar de seguir llevando más comunidades a estas situaciones. Tomando como res el primer ejemplo, tal vez el gobierno implemente un plan de estudios más didáctico, más interesante para esos jóvenes que se quedan rezagados o no les llama tanto la atención del estudio. Una problemática que hay en Mérida es la gente que tiene bajos recursos en el sur, en donde el gobierno los tiene olvidados y no les ofrece ningún tipo de apoyo para poder salir de los bajos recursos. Y últimamente se vieron más afectados por la pandemia. También en el sur de Mérida, los trabajos que hacen las personas significativamente son más baratos. Ya se habla de plomería, electricidad, todo ese tipo de trabajos son más baratos en el sur, a comparación del norte de la ciudad. No hay un balance económico. Este tema igual lleva en ocasiones al suicidio de personas al no poder salir de estas situaciones económicas y le quita oportunidades a muchas personas. Para concluir, podemos observar que la sociología sirve para los diferentes comportamientos entre nosotros mismos, qué situaciones pasamos, nuestras condiciones de vida, entre otros factores. Todo esto sirve para poder hacer cambios sociales positivos
y apoyar a todos los ciudadanos posibles, tener un mejor entendimiento de lo que está pasando en la sociedad y poder plantear algunas posibles soluciones. Esos detalles, con el paso del tiempo, te hacen entender los temas sociales que estamos pasando en nuestras vidas diarias. En verdad, es muy útil la sociología para poder entender nuestro contexto social actual.